Es el secretario general del Círculo de Empresarios por lo que ha ocurrido y si están aliviados esta noche después de lo que se ha visto. Antes, John de Zulueta, que es el presidente del Círculo. Buenas noches, señor Bonet. Buenas noches. Su presidente, el señor Zulueta, estaba esta mañana en la cadena COPE, en el programa de Carlos Herrera, y también se le preguntaba sobre todo esto. A esa hora no se sabía qué iba a pasar, se desconocía si al final iba a haber acuerdo o no, pero ahí el señor Zulueta pues ha dicho que él prefería la repetición de elecciones antes que un gobierno del Partido Socialista y Podemos. Escúchenle. Entre gobierno de coalición, PSOE y Podemos, que me menciona, efectivamente sería mejor ir a nuevas elecciones. Oiga, ¿usted sabe algo de esto, de presiones al PSOE para que el PSOE le vaya diciendo a Podemos que no le puede dar el Ministerio de Trabajo? Bueno, yo creo que son conjeturas, pero conjeturas lógicas. PSOE con la ultraizquierda sería un gobierno nefasto para los empresarios. Me imagino que coincidirá usted con su presidente, claro, el señor de Zulueta, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué temían ustedes, sinceramente, de este gobierno de coalición si hubiera salido adelante? Bueno, nosotros ya desde el principio, desde antes de las elecciones, ya sacamos un comunicado diciendo que desde el punto de vista empresarial lo que queríamos es un gobierno centrado, alejado de los postulados extremistas, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que queremos es que se siga llevando a cabo una política económica ortodoxa, una política económica centrada del tipo de la que hemos llevado en los últimos 40 años gracias a los dos partidos de centro-derecha y centro-izquierda, con sus alternancias y sus discusiones y sus debates, pero que al final pues nos han llevado a la mejor situación que hemos tenido nunca en nuestro país. El hecho de que uno de estos partidos pues se alíe con un partido extremista, como podría ser Unidas Podemos, lo que haría es un poco cambiar la orientación de la política económica. Es decir, bastaba oír o ver las propuestas que estaba haciendo en estos 48 horas frenéticas Podemos de para qué quería los ministerios, de qué es lo que quería hacer con ellos, como para preocuparnos respecto a las reformas estructurales en el sentido de que se querían aplicar. Nosotros, desde luego, hemos defendido y seguimos defendiendo siempre que necesitamos hacer reformas estructurales, que hace 6 años que en este país no hacemos nada estructural, por decir así, que el mundo está cambiando muy rápido, que se está acelerando y aquí tú tienes que moverte al mismo ritmo que se mueve el mundo. Lo que no podemos es quedarnos parados mientras los demás avanzan. Entonces, estas reformas estructurales en la educación, en el laboral, en la transformación digital, en el tema del envejecimiento, son urgentes, porque los demás los están haciendo y nosotros no. Lo que pasa es que es verdad que un partido o un gobierno como el que se estaba perfilando del Partido Socialista con Podemos podía haber tratado de llevar a cabo reformas estructurales en sentido que a nosotros podría habernos parecido inconveniente para resolver los desafíos, ¿no? Y entre un gobierno de esas características y un gobierno en funciones como el que tenemos, no sé, la economía se mueve, sigue bien, felizmente. No sé si todo lo bien que tenía que ir, o podía ir mucho mejor. Yo creo que podía ir mejor. En parte se mantiene el ritmo económico. Seguimos creciendo. Una parte importante es inercia. Es decir, que estamos en un aterrizaje suave. Estamos ¿Eso qué cayendo. significa? ¿Que estamos agotando la cresta de la ola, que ahora empezamos a caer? Bueno, ya hemos empezado hace unos trimestres. Estamos este año seguramente en 2,3, 2,4 de crecimiento. El año que viene 1,9, ya por debajo de 1%, del 2%. Aún así seguimos siendo el país grande de la Unión Europea, que crece más rápido. Pero esto se acaba, ¿no? Y una cosa que se está produciendo en España, que me da la impresión a mí, es que también se está produciendo un cierto desacoplamiento entre el funcionamiento de la economía y los mercados y el gobierno. Es decir, es una especie de italianización que en Italia llevan décadas. Usted no me parece muy peligroso. Yo lo estoy viendo en los tweets que estamos recibiendo de los espectadores del programa. Mucha gente dice, ¿y para qué necesitamos gobierno si vamos muy bien sin gobierno? Eso me parece lo más peligroso de todas las consecuencia de esto que hemos vivido. Me parece esa, digo yo, no sé a usted, a lo mejor le parece que no estamos mejor, pero yo digo que este desacoplamiento pues esta italianización no es buena. Yo creo que no es bueno que haya un desacoplamiento entre la vida económica y la vida política del país, pero es verdad que en algunos países se ha producido y funciona, ¿no? Yo creo que nosotros lo que necesitamos es confianza en los gobernantes y en los legisladores. Es decir, que los ciudadanos, después de la crisis, han sufrido también una crisis de confianza en las instituciones que seguimos sufriendo y que no vamos a recuperar hasta que no consigamos recuperarnos y recuperar los niveles de bienestar que teníamos al menos antes, ¿no? ¿Y ustedes, señor Bonet, ven la posibilidad de que se explore una vía hasta ahora
que está muerta, de momento, o sea, una vía inédita, perdón, me refiero, la posibilidad de que se hable con Ciudadanos o se hable con el PP, esa es una vía que a ustedes les encantaría, ¿no?, que se explorara a ver si hay algún tipo de acuerdo, pero ¿eso lo ven ustedes probable, tal y como están las cosas? Nosotros lo hemos dicho desde el principio, nosotros lo que queríamos es una coalición de partidos constitucionalistas desde el principio. Es verdad que es difícil, pero también era una vía inexplorada el gobierno de coalición, no hemos tenido nunca un gobierno de coalición, al final ha salido y seguimos rana la cosa, con lo que era un experimento complicado. Un experimento complicado además por la forma en que se ha enfocado, yo creo, este acuerdo último en estas 48 horas. El hecho de que se pusieran por delante las sillas ministeriales frente a las competencias o a las políticas. Es decir, cualquiera que conozca cómo funciona un gobierno sabe que un ministro no tiene capacidad de hacer lo que le dé la gana en su ministerio. Es decir, los gobiernos son órganos colegiados. Y en el tema económico, más aún, mucho más. Y una dependencia total y absoluta de Bruselas. Sí, pero es que, aparte de eso, que eso sí que nos controlan el déficit, la deuda, etcétera, pero es que en los gobiernos existe una cosa que se llama, una institución que se llama la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es la que tiene que aprobar cualquier medida o cualquier decisión del gobierno que afecte al tema económico. Es decir, que un ministro de empleo o un ministro de cualquier ámbito que tenga que ver con la economía tendría que superar no solamente la aprobación de su propio gabinete y de los funcionarios y altos cargos que trabajan en ese ministerio, sino que además tendría que superar el filtro después de la comisión delegada y después del gobierno entero para poder llevar a cabo una medida que a lo mejor es heterodoxa desde el punto de vista de lo que, digamos, la experiencia o las buenas prácticas en los países de nuestro entorno nos aconsejan que hay que hacer en estos momentos. Por eso digo que el decir, no, tú dame un ministerio que ya verás, lo hago con él y déjame, eso no funciona así. Es que no podría funcionar jamás, ¿no? Pero claro, depende luego de la actitud de cada uno. Sí. Los gobiernos funcionan de una manera muy transversal y a través de y tiene que ser un gobierno efectivamente cohesionado y coherente. Lo que no puede ser es que uno quiera hacer la guerra por su cuenta. Y aparentemente lo que se desprende de lo que ha dicho hoy Sánchez respecto a Iglesias y también lo que exigían incluso los de Podemos, es decir, queremos bajar la luz, es que queremos hacer esto y lo otro. Y usted no pueden hacer la guerra por su cuenta, es un gobierno y no dos dentro de uno. La negociación tiene que ser sobre el programa, pues de acuerdo en las medidas. Luego los nombres o los ministerios que van a desarrollar las medidas, eso es secundario, pero lo importante es qué es lo que va a hacer el gobierno. Sí, yo le voy a hacer dos preguntas, don Alfredo. Bueno, una en relación con lo que decía Fernando, de que efectivamente no debemos aumentar una cierta acrasia en los españoles, pero ustedes muchas veces, los empresarios, se quejan de que este es un país sobrelegislado, con exceso de regulación. En el sentido que le quería yo preguntar, ¿no viene bien de vez en cuando un pequeño proceso de desintervención con un gobierno de funciones, con un presupuesto tasado, etcétera? Y en segunda instancia, llevo yendo todas estas semanas a colegas suyos, a financieros y tal, no, tiene que haber un gobierno porque necesitamos tomar decisiones y se pongan en marcha medidas. Pero si el gobierno es por ejemplo, del PSOE y Podemos, apoyado por los separatistas, ¿de verdad les parece que eso es mejor que esta situación en funciones? No, bueno, nosotros lo que medimos la eficacia del gobierno es con las medidas y con los programas. Lo que pasa es que, claro, en un momento en que hay un programa del Partido Socialista, un programa de Podemos y un intento de coalición, no sabemos cuál es el programa de la coalición. Es decir, nadie lo sabe. Lo que sabíamos es que se estaba habiendo una pugna por quién ocupaba las sillas y qué partido se ocupaba de cada silla, pero no sabemos lo que se va a hacer. Entonces, efectivamente, si todas las demandas de Podemos, de Unidas Podemos, para conseguir las sillas se hubieran cumplido o hubiera accedido el Partido Socialista a todos los objetivos que tenía Podemos de medidas a aplicar si tuviera esas sillas, es mejor que no se sienten en ellas. Es decir, preferimos el riesgo de unas nuevas elecciones, que hay un riesgo grande de que salga un fraccionamiento similar al que hemos tenido ahora. Habrá movimientos, pero es posible que nos encontremos otra vez con una distribución de los escaños que haga difícil conseguir un gobierno. Pero efectivamente, nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, algunos temas, por ejemplo, la reforma laboral, pues el Partido Socialista empezó diciendo hay que revertir la reforma laboral y Unidos Podemos hay que revertir la reforma laboral. Luego ya en la campaña electoral el Partido Socialista dijo, bueno, vamos a modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, cosa que nadie sabe exactamente lo que es. Entonces, ahora viene Unidas Podemos y dice, no, vamos a revertir entera la reforma laboral. Entonces, al final,
no sabemos muy bien lo que hay que hacer y qué es lo que se pretende. Por eso casi como decías, pues a lo mejor es mejor unos meses de seguir esperando a que se clarifique un poco el panorama y el programa, a estar ya inmersos en un gobierno que tiene unos objetivos que nos parece que son contraproducentes en algunos casos. Venga, una última que tenemos ahí esperando también a Melissa Rodríguez. Yo, saliendo un poquito, hablando de política, pero de otro país, es verdad que como estamos tan imbuidos por estos plenos de investidura, se nos ha olvidado algo que está pasando aquí al lado, en el Reino Unido, y que nos puede afectar mucho, ¿no? El señor Johnson es el nuevo primer ministro del Reino Unido, que ha dicho que va a haber Brexit sí o sí, y además parece que la Unión Europea no va a cambiar las condiciones de lo ya pactado y que probablemente será un Brexit duro. Es verdad que siempre decíamos, vamos, yo lo he dicho 1000 veces y a todos los economistas con los que hablo decía esto es gravísimo para el Reino Unido, peor, pero también para el resto de países europeos y desde luego para España, pero es verdad que hasta ahora lo que hemos visto es que parece que van también pues los mercados por su lado y las economías por su lado, y hasta ahora no ha pasado nada gravísimo, pero ¿qué consecuencias puede tener esto que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina? Pues yo creo que consecuencias importantes, porque el Reino Unido es un gran socio comercial y sobre todo de inversiones también de España. Entonces, lo que pasa es que, bueno, como llevamos tantos meses hablando del Brexit, yo creo que las principales empresas que tienen relaciones ya están tomando las medidas oportunas y haciendo el due diligence necesario para saber qué ocurrirá el día después, ¿no? Porque yo creo que la previsión de que puede ser un Brexit duro, yo creo que cada vez se acelera, ¿no? Y se anticipa que va a ser así. Es un problema grande, como decíamos, la Unión Europea va a sufrir en su conjunto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico también, por supuesto, desde el punto de vista de la defensa, de muchos puntos de vista, pero desde el punto de vista económico nuestras empresas, por supuesto, que van a encontrar dificultades en seguir manteniendo los vínculos, sobre todo comerciales y de inversiones, que tenían con este país. Don Eduardo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, muchísimas gracias. Buenas noches, y la próxima vez que nos saludemos y nos veamos, que se haya con un gobierno. Eso sabemos de qué color, pero por lo menos que haya gobierno, ¿no? Bueno, esperemos. Según. Muchas gracias. A ver qué pasa. Gracias. Adiós. Señor Bonet. Vamos a recordar lo que ha pasado en el Congreso de nuevo, a propósito de las intervenciones de Pablo Casado y Albert Rivera y las respuestas que han tenido.